Bueno, pues ahora sí, buenos días. Bienvenidos a la segunda de las conferencias del ciclo de primavera que comenzó hace unas semanas con la conferencia que impartieron Rubén Picado y María José de Blas. Hoy tenemos con nosotros a Begoña López y las siguientes conferencias estarán a cargo de Luis Franco y Mariano Pemán, y el ciclo lo cerrará la conferencia impartida por el estudio de José Selgas y Lucía Cano. Bueno, pues quería antes de empezar agradecer a Alejandro Gómez que haya asumido la responsabilidad de organizar y de gestionar este ciclo, que desde luego es muy prometedor, está siendo muy satisfactorio. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Begoña López. Begoña es una arquitecta formada en Madrid, con el pedigrí, podemos decir, de quien se ha criado a los pechos de Javier Carvajal y de Alberto Campo Baeza, con quien estuvo trabajando durante algunos años. Es una arquitecta que tiene también estudio profesional desde hace más de 30 años, estudio que comparte con Alejandro Gómez, y además se ha dedicado a la docencia como profesora de dibujo y de análisis de formas desde hace también más de 3 décadas. Bueno, como el estudio de Begoña y Alejandro, pues ha recibido muchos premios, premio por ejemplo COAM 2013, ha estado su obra expuesta en bienales, Bienal del 2012, tienen muchos premios de arquitectura de vivienda social, de la MV, obra también publicada. Pero no es de esto de lo que quería hablar, no es en contar o recordar el currículum de Begoña López lo que quería hacer ahora. Yo quería aprovechar la presencia de Begoña para reivindicar la importancia que en la arquitectura, en la disciplina de la arquitectura, tienen los aspectos humanísticos y los aspectos artísticos, porque son aspectos intrínsecos a la formación del arquitecto y es lo que nos diferencia también de las ingenierías. Me parece importante señalarlo, sobre todo hoy en día, en un momento en el que cada vez se diluye más este sesgo, ¿no?, hacia lo humanístico y hacia lo artístico, y que vivimos en un mundo donde lo que prima es el pragmatismo y el interés por las tecnologías. Entonces, hago esta reivindicación porque Begoña López es arquitecta y es también pintora. A ella no le gusta que la llamen pintora, ahora nos lo explicará, pero yo la considero pintora, o por lo menos una arquitecta que pinta, porque eso le permite proyectar con una mirada que le fija, digamos, la atención, pues especialmente en los materiales, en el color, en las texturas, en la abstracción, en la profundidad visual, y viceversa también, ¿no? Le permite pintar poniendo el foco en el espacio, en los planos, en la geometría, le permite pintar proyectando, le permite pintar o dibujar con alma de arquitecta. Y es que el dibujo, me parece que para Begoña López, pues no es un mero instrumento para representar la realidad, es una herramienta que le permite explorar la realidad, que le permite conocer la realidad. Y por eso, en definitiva, también le permite pensar, le permite proyectar. Ella piensa y proyecta a través del dibujo. Así que estos intereses por la arquitectura y por el dibujo, que están íntimamente entreverados en lo más hondo de su personalidad, hacen que Begoña López sea una profesional con un perfil verdaderamente muy especial. Yo he tenido la fortuna de conocerla y de compartir con ella experiencias docentes en la misma universidad durante muchos años.
viajes de estudio, algunos cursos de verano memorables en Venecia, en Moscú, en Edimburgo. Y entre las imágenes que conservo de aquellos viajes, siempre aflora Begoña rodeada de estudiantes, dibujando, infatigable, entusiasta, empática, exigente, siempre dispuesta a entregar a todo lo que bueno, pues a ella le interesa a sus alumnos, ¿no? Una persona, diría, pues realmente apasionada. Y como a menudo ocurre con los artistas, muchas veces la personalidad de los artistas se refleja en su trabajo, o podemos entender su personalidad a través de la obra. Esto me parece que ocurre con Begoña López. Ella es su obra, ellas son sus dibujos, ¿no? Esenciales y profundos, a la vez exigentes y sugerentes, estrictos y a la vez capaces de transmitir una sensación de libertad infinita. Para mí, presentar a un profesor que hace de lo que hace, de la pasión por lo que hace, su modo de vida, me parece un privilegio, me produce una satisfacción enorme, porque creo que no hay manera mejor de enseñar que contagiando, y que no hay un mejor modo de aprender que estando al lado o dejándose contagiar por quien tiene una vocación profunda, una vocación que ilumina su vida. De manera que paso la palabra con el profundo agradecimiento a Begoña por estar hoy aquí con nosotros, para que nos contagie su luz y nos explique cómo trabaja con ese mundo de sombras en el que ella encuentra su inspiración. Y muchas gracias, Begoña. Bueno, pues, gracias, Carmen, por tu generosísima presentación, y gracias a la escuela. La verdad es que es un honor, es un placer estar aquí y efectivamente compartir, bueno, pues una parte a lo mejor un poco marginal, ¿no?, que tiene que ver con una investigación que hice a lo largo de bastantes años, que además tiene un arranque en una temática docente, y me empecé a interesar muchísimo con el tema de las sombras. Y entonces pues monté al final como una especie de trayectoria, relato a través de itinerarios, y que fueron componiendo a lo largo de los años un imaginario como muy inspirador, ¿no? Y efectivamente pues al final uno terminaba viendo sombras en todo, ¿no? Entonces decidí montar estos itinerarios. Y entonces voy a, en principio, creo que es bonito compartir con vosotros como este primer relato, ¿no?, para luego ver, como bien dice Carmen, yo creo que es verdad que un poco la vida te especializa, ¿no? Si empiezas y eres docente y dibujas mucho porque estás vinculado a asignaturas gráficas, pues al final todo eso te empieza a especializar en una parte que, claro, es complementaria a una actividad profesional, y es complementaria, a lo mejor surgen otro tipo de actividades paralelas. Entonces yo creo que al final, como casi todos los arquitectos y vosotros estudiantes ya lo notáis, pues el tema gráfico es un tema como inherente, más aún en mi caso, como dice Carmen, muy vinculada a las asignaturas gráficas, ¿no? Bueno, entonces yo voy a empezar, casi que me voy a poner el cronómetro porque si no me voy a pasar de tiempos, seguro. Entonces voy a empezar con un relato sobre el tema de la sombra, y me gustaría poner de manifiesto la relevancia de las sombras en muchos procesos creativos. Claro, me interesa mucho el tema de la interdisciplinariedad, o sea, que la transversalidad, la unión entre diferentes disciplinas, porque ahí hay una retroalimentación muy interesante y unos puntos de tangencia comunes en temas de perceptivos, en maneras de ver y de hacer entre diferentes disciplinas que creo que es interesante, ¿no? Entonces me gustaría también activar como una nueva mirada
y rehacer trayectorias con nombres de la sombra, ¿no? Porque la sombra encuentra formas de acomodarse en muchos ámbitos diferentes, muchas disciplinas, puesto que es capaz de vincular percepción y pensamiento en los imbricados mundos de la razón y del subconsciente, ¿no? Entonces, la sombra, como ente real, voy a hacer aquí como un poco de definiciones, cualifica formas y espacios, desde lo visual y lo táctil. Si se atiende al carácter proyectivo de su formalización, la vinculación con las temáticas de la representación es inmediata, claro, pero también de la figuración fantástica, dado que el ojo puede reconocer objetos donde solamente hay sombras. Como sinónimo de oscuridad, la sombra es capaz de acentuar los aspectos inciertos de fenómenos que se vinculan al mundo de los muertos, del sueño, del alma, de la ilusión y del engaño, pero también es capaz de activar los aspectos luminosos tanto de lo real como de lo fantástico. Desde un punto de vista físico, es complemento fundamental para el conocimiento de cuerpos y espacios, desde la ya iniciática astronomía natural, y aporta claves de tiempo y de transformación. El papel de la sombra en la representación funciona como nexo de unión entre ficción y realidad, pues valida su verosimilitud al aportar la ilusión del relieve en el soporte bidimensional que es el lienzo, ¿no? Entonces, claro, es una temática como abordada en múltiples tratados y teorías del arte, incluida el mito, ¿no?, que relata Plinio el Viejo en el siglo I, en donde dice que el origen de la pintura aparece cuando la hija del alfarero Butades pues necesita fijar la sombra de su amado antes de que parta la guerra, ¿no? Entonces es como una manera como de fijar una posesión, un recuerdo, es como una imagen fetiche para invocar o convocar su vuelta. El estadio de la sombra entra en frontal conflicto con el estadio del espejo, siendo dos paradigmas que reclaman para sí tanto la veracidad formal como el origen de la representación. La sombra, como mito y leyenda, trasciende su ser físico para adentrarse en el campo de la psicología, de la filosofía, de la literatura y de la poesía. La sombra es lo otro, lo ajeno, inasible y permutable. Pertenece al pasado, a la memoria y también a lo buscado. Pasa a ser la gran metáfora de aquello que no es, pero de lo que habla. El cariz incompleto de la sombra, respecto del objeto, la ha identificado con ignorancia, enigma o misterio, y ha sido vista como símbolo del mal y de la muerte, de lo pasajero, de lo insignificante e imperfecto, pero como contrapartida es también tenida como doble del alma, que valida el fenómeno de la vida, lo originario de la persona que debe ser preservado, pues no tener sombra supone pertenecer al mundo fantástico de las hadas y los elfos, de los dioses y de los muertos. Las acepciones de la sombra son múltiples, según la escala en la que se desvele. Encontramos nombres de la sombra cuando hablamos de imagen, perfil, silueta, contorno, que puede convertirse en fantasma, aparición o espectro. Un simple eco que es capaz de hacer visibles los rasgos inmateriales de su poseedor. La sombra, sin embargo, a escala mayor, es nombrada como oscuridad, penumbra, negrura, velo, tiniebla, opacidad, cerrazón y noche. Noche, también entendida como el hábitat que convoca lugar y tiempo, vista la noche día tras día como la sombra de la tierra. Es para Borges la noche ese otro hábito del tiempo, una sombra que se ahonda en el sueño, purificación y olvido. Habitar en la sombra pues encierra una noción de lugar, ¿no?, que es perceptivo y sensitivo, no solamente visual. Entonces el espacio en unos momentos pues se unifica con la sombra, se hace uno, denso y opaco, y en otros, sin embargo, se fragmenta, ¿no? Y es entonces cuando la sombra, se convierte en ornamento, ¿no?, que cualifica ese lugar, ese espacio, y transita por él a pesar de su condición de pertenencia al plano. Entonces, en esta pantalla pongo unos conceptos que plantea Calvino cuando es invitado, ¿no?, para hacer las lecciones, ¿no?, las 5 propuestas de las 6 que eran lecciones para la cátedra Norton de poesía en la Universidad de Harvard, ¿no? Entonces no pudo leerlas porque falleció,
Entonces, estos conceptos o estos valores de la literatura, ¿no? Particularmente queridos por el escritor, ¿no? Porque descubiertos, ¿no? De la mano, pues, de sus queridos personajes, ¿no? Ovidio, Lucrecio, Valeri, Kafka, Mallarmé, un largo etcétera, ¿no? Entonces, él habla de levedad, rapidez, exactitud, visibilidad y multiplicidad. Entonces, yo las planteo, estos conceptos o estas palabras, también como atributos o cualidades identificables con la sombra. Entonces, él habla y define que la levedad en poesía y prosa, y claro, me gustaría decir sombra, porque es capaz de activar la poesía de lo invisible, así como infinitas posibilidades de lo imprevisible. La rapidez que aboca, o sea, admira la rapidez que aboca a una predilección por las formas breves y reclama la búsqueda, en poesía y prosa, de la expresión necesaria, única, densa, concisa y memorable. Habla de la exactitud como necesaria para llegar al diseño de la obra bien definida, que permite conseguir la evocación de imágenes nítidas, a la vez que confronta la fidelidad al límite y a la medida. Habla de visibilidad como facultad de enfocar imágenes con los ojos cerrados, partiendo de la palabra y llegando a la imagen, y al revés. En su caso, afirma Calvino, las imágenes mismas son las que desarrollan el relato que llevan dentro. Lo mismo sucede, entiendo yo, con la sombra, en este sentido y en el inverso. Y multiplicidad como las infinitas posibilidades de combinar el potencial semántico y la variedad formal de las palabras. Me gustaría decir de nuevo sombras, estableciendo las relaciones entre los hechos, las personas y las cosas del mundo, en acto y en potencia. Vemos la primacía de la sombra aquí sobre el objeto, ¿no? Donde el objeto se ha sacado del marco, ¿no? Y se amplía así la escena, más allá de los límites, convirtiendo la representación en un fragmento mucho más pequeño de esa realidad extensa, ¿no? Las sombras son los objetos en la mayoría de las animaciones del artista sudafricano William Kentridge, que seguramente muchos de vosotros conoceréis. Como en este viaje a la Luna de 2003, que rinde homenaje, pues, al legendario Georges Méliès. Las sombras de plato y cafetera, diríamos que en sentido inverso, son objetos encontrados que se convierten en luna y cohete, desplazando así la sombra su significado cotidiano para generar otra identidad que le permita establecer un relato paralelo en esta animación de Kentridge. El objeto buscando su sombra, diríamos que en sentido inverso, es la finalidad de estas piezas que componen la serie Construcciones para el Retorno. Se trata de una serie compuesta por antiesculturas, como gusta denominarlas al artista, colocadas sobre un disco giratorio que están hechas con alambres, papel y cartón. Y la coherencia de la imagen figurativa solo es adquirida desde la visión de un único punto de vista o desde la proyección de la sombra, claro, solamente veraz en una secuencia concreta del movimiento. Los ardides del borrado y desvelado de la imagen que utiliza Kentridge a través del dibujo pertenecen también al modo de manifestarse de la sombra, haciendo que casi todo sea posible en sus increíbles animaciones. Hazañas de la prestidigitación, cuenta él, para quien el mecanismo de la visión es un tema recurrente en sí mismo. Y también Kentridge fue invitado por la cátedra Norton para hacer sus seis lecciones. En este caso le llamó 6 lecciones de dibujo. Y en la primera conferencia, a la que llamó Elogio de la Sombra, proyectó la animación Procesión de Sombras, ¿no? Que consistía, pues, en este deambular, ¿no?, continuo de estas siluetas por un paraje inespecífico, solo modulado mediante la reverberación de sonido y sombra. Sombra de la sombra, dice el artista, para describir el artificio que relata el tránsito de este triste colectivo al que nunca llega la luz. Drawing is the starting point for the project. A way of thinking in a material. It's a
a way of thinking aloud. Charcoal drawings or sculptures or films or pieces of theatre. All things can come into the studio. An actor's body, torn paper or ink, dreams, thoughts, novels, poems. The studio becomes the kitchen in which the different ingredients are cooked. Bueno, hace poco ha estado, igual alguno de vosotros lo habéis visto, allí en Madrid, en los teatros del Canal, haciendo su ópera civil, y la verdad es que es como un prestidigitador, es mágico, porque mezcla todas las disciplinas, grabaciones haciendo dibujos, música, se trae a un coro de música africana, y es increíble, ¿no? Y además siempre como con una metáfora, ¿no? Yo creo que la manera de dibujar y de hacer suya es como casi construyendo relatos con metáforas, que es muy bonito porque es muy poético. Bueno, entonces, y vemos este damero, claro, que el uso de las sombras en fotografías pues es como hiperconocido. Sin embargo, aquí hay como una búsqueda hacia hacer uso del encuadre, de la composición, de la geometría, más allá que del relato, en principio como muy figurativo del uso de esta disciplina, ¿no? Sin embargo, si nos quedamos con esta lúdica secuencia de Rodchenko, pues entendemos el uso de la sombra como para contar una transición de estados, ¿no? Donde vemos ese volumen que se convierte en plano al desplegarse con el desplegado, pero que luego su sombra, sin embargo, nos refiere a una volumetría, en teoría, esférica, ¿no? Los trazos de Henri Michaud, que es escritor, también poeta, pintor, digamos que se posiciona como en los dos extremos, y cuando está en uno anhela el otro y al revés, ¿no? Entonces, sus trazos son sombras como huellas de una acción, que aportan también una condición de signo, definida de signo vinculado al lenguaje, definida por él mismo como una ocasión de volver a la cosa al ser, que no tiene más que deslizarse dentro, construyendo una expresión realmente significante, ¿no? Fascinado por los ideogramas en China, Michaud, por sus disposiciones sobre el papel, que tienen apariencia de texto y remiten a la idea del lenguaje. Son signos que llevan implícitos en su formalización los conceptos vitales de aquello a lo que hacen referencia. La simultaneidad de espacios es común en la pintura y el poema, y en ambos la imagen visual y sonora del signo valoran tanto lo presentado como lo evocado. Caligrafía y pintura chinas vistas como sombras. Así lo describe Juan José Gómez Molina, y yo me quedo con ello, claro. La caligrafía surge como apariencia de una sombra, que es la idea de las cosas. Es al mismo tiempo la estructura y el recorte de su imagen proyectada lo que estimula nuestra imaginación. Claro, la pincelada única, sin retoques ni rectificaciones, ¿no? El monocromo, con muchas modulaciones de tono, la síntesis de las formas y la rapidez en la que se ejecuta estas pinturas, pues de la mano de los artistas chinos y de los calígrafos, pues nos permite leer estas obras como sombras. A Michaud, entonces, le fascinan los signos aislados, pero también los grupos y las multitudes. Le atrae la síntesis de la forma, pero siempre vinculada a la acción. Figuras y sombras modelan con su movimiento estos territorios que evoluciona en metamorfosis continua. Sombra como pintura, también, y sombra como escritura, de nuevo. Texto de una narración que elude la descripción formal o figurativa, ¿no? Para poder formular una particular valoración sobre identidad, memoria y existencia, ¿no? Y así lo entiende el artista Michal Rovner. Es videoartista y fotógrafa, nacida en Israel en 1957, no sionista, aclaremos, por los tiempos que corren, y compartiendo vida también entre Estados Unidos, su estudio lo tiene en Estados Unidos. Sus instalaciones consisten en proyecciones de estas sombras diminutas, que son como personajes atenuados e indefinidos, que escenifican la idea del habitar sobre el plano. Y despiertan también la ilusión de un universo paralelo tan verosímil como el real.
Rovner trabaja grabando y fotografiando figuras y paisajes, casi siempre por separado, con técnicas de sobreexposición que dan lugar a imágenes muy saturadas, y tras un complejo proceso de edición va componiendo estas piezas como base de sus instalaciones. Es decir, son figuras que se van moviendo, que quiere desdibujar, figuras a las que graba imponiendo unas directrices coreográficas según la pieza que le vaya interesando. Con esta serie, Rovner retrata una casa beduina localizada en el desierto del Negev, en Israel, presentándola en muchos estados, como si quisiera dotarla de alma. Un personaje sólido y corporal, o espectral por momentos, enraizado al lugar de la tierra, enraizado a la tierra seca, al calor y al viento. En fotogramas de notas, el artista dispone las figuras en pentagramas, también como escritura, en este caso notación musical, con música de Philip Glass, que va acompañando el movimiento cíclico de estos personajes tipo, que son seres intangibles, sobre el paisaje indeterminado, que va componiendo su instalación de sombras. Bueno, he puesto también hubo una exposición en la Ivory Press en Madrid. Claro, era muy sorprendente porque se veían estas cajas como vitrinas que contenían, pues parecían cuadernos, papel, y en el fondo, claro, era un artificio muy sofisticado, porque claro, veías estos papeles escritos con infinidad de personajes moviéndose. Entonces lo mismo eran papeles, como eran cuadernos, claro, podría parecer que es un tema de animación. No es un tema de animación, porque son figuras, personas reales que ella graba en actitudes y con movimientos determinados que son diferentes para la instalación que hace. Claro, estas piedras que son icónicas y antiguas, de pronto, ya al sacarlas de contexto, parece como que destacan más su identidad, pero son planos de roca que terminan estando habitados, ¿no?, por estos seres. Bueno, espero poner los logos. Bueno, entonces, bueno, pues otra vez, digamos, como los conceptos contrapuestos, ¿no?, que siempre se utilizan a la hora de componer cualquier pieza, da igual, ¿no? O sea, se necesita, ¿no?, trabajar con contrastes. Y Rovner habla mucho de orden y caos, claro, de crecimiento y decrecimiento, de micro y macro, de visible y de invisible. Son conceptos contrapuestos definidos por estas siluetas que escriben sobre muros. No se oye bien. Vale. Que escriben sobre muros, cristal. Bueno, es que no quiero perderme porque si no, eso. Componiendo estos collages que son unos collages cinéticos, ¿no? Y de la misma manera, casi de la misma manera, la artista italiana Piazzolla, sin embargo con la naturaleza, pero hace un... o sea, habla también de la escritura, ¿no? Dice que, o sea, la sombra acompaña el gesto, ¿no?, en este recorrido por estas piezas a las que ella denomina segni di segni, que es un homenaje a la escritura, ¿no?, y para la cual, pues, idea un dispositivo que le permite
registrar el pintar de las plantas con la ayuda del viento. Entonces, bueno, entinta las hojas, coloca lápices y ella habla de la escritura a través de la naturaleza, ¿no? Piagazzola dice que bueno, es bonito, porque aquí no he dicho una cosa que es muy bonito, porque dice que no, porque, o sea, ella dice efectivamente que las sombras son las primeras escrituras que el ser humano aprendió a descifrar. Y luego dice que el signo de la sombra, como imagen reflejada, habla de que es un pensamiento transparente, una palabra muda. También dice que es escritura de ausencia y forma de deseo, y es aliento de nuestra imaginación. Es señal de lo innecesario y representación de lo esencial. Es el rastro de un momento de percepción. Las sombras son para ella resonancias perpetuas y mudos ornamentos. Pero claro, el valor íntimo de la sombra aparece también de otras maneras, ¿no? Cuando lo que se registra son aconteceres privados a través de la sombra, ¿no? Que es el caso del artista madrileño Jaime Lorente, ¿no? Que lo que hace es delinear las sombras en los manteles y argumentando un relato, ¿no? Sobre tiempos, sobre comidas y comensales, sobre los momentos del día y de la noche, sobre vajillas. Es un registro que se convierte en un hábito del que no puede escapar, ¿no? El pintor. Entonces termina componiendo pues cientos de manteles que al final son para él como su diario de vida, ¿no? Como dice Ángel González, el artista entretiene las sobremesas pintando manteles, ¿no? Entonces vemos aquí en Comida Dorada, que es la obra de la izquierda, se plantea una clara confrontación entre pintura y dibujo, ¿no? Si la pintura asume la desaparición del rastro de la acción, que en realidad es la pintura amarilla, que es un alzado de la mesa con su sombra, el dibujo, sin embargo, muestra el itinerario que delata la obra haciéndose, ¿no? Entonces, pintura que modela y define materialidades frente a dibujo que representa. Ambos sistemas sobre el mismo papel, pero diferenciados con un cambio de plano, que hace oscilar la mirada de la planta al alzado, ¿no? Que además parece como que ha levantado el mantel y lo ha pinchado así. Los trazos serigrafiados en gris pertenecen en esta obra a una familia de topografías del recuerdo, ¿no? Y redibujan los trayectos de la infancia del artista por los taludes de las minas de Río Tinto. El vidrio está serigrafiado a ambas caras. Entonces hay un cristal entre medias, ya tiene unos primeros milímetros, serigrafiado por delante, por detrás y dispuesto a unos cuantos centímetros del fondo, ¿no? Esto permite que la sombra descosida del cuerpo vaya recorriendo una serie de una mirada muy pequeñita pero fundamental, ¿no? Y pinte sobre la mitad del fondo blanco, apenas visible sobre el negro. Sombras en el tiempo, también casi como íntimas, como las que desvela José Luis Guerin en su film Tren de sombras, en el que los seres que antaño habitaron la vieja mansión de los Fleury se presentan como vagas figuraciones, encerradas en los envejecidos rollos de celuloide. Seres que en su momento fueron o pudieron ser, y que ahora ya no son más que sombras. La restitución fílmica forma parte de la trama. Luces de hoy crean sombras de los interiores de antaño, sombras estáticas y dinámicas, de la luna, de la lluvia, de los espejos y del recuerdo. Sombras en diversos tiempos, íntimas, personales y expresivas, que van emergiendo fotograma a fotograma, desvelando un drama escondido y una infidelidad olvidada. Aquí voy a poner un trocito.
Bueno, esto, chicos, es para pincharos, para que busquéis esta película, que la miréis. Bueno, resulta que luego pues vuelve a tener como un interés Guérin, ¿no?, con la temática de la sombra, y hace una exposición maravillosa con una publicación de un libro súper bonito a la que llama La Dama de Corinto, ¿no?, en el Museo Esteban Vicente en Segovia. Y bueno, pues es un relato, ¿no?, que o sea, une diferentes disciplinas, ¿no?, como la escritura o el relato, ¿no?, porque el libro está manuscrito por él, la pintura y el cine. Bueno, con la exposición Arquitectura sin arquitectos, Bernard Rudowski puso en valor la arquitectura vernácula y eficaz de estos constructores anónimos. Arquitectura que se adapta al clima y a la topografía y que utiliza los materiales del entorno y los saberes heredados, que muestra en su catálogo múltiples maneras de las que se ha servido el hombre para crear sombra. De hecho, su casa en Frigiliana, que está en Málaga, la casa, como a él le gustaba decir, es una construcción vernácula enraizada en el lugar, que hace buen acopio de sombras mediante la disposición de los elementos patio, porche y pérgola, así como trozos de muro que dispone acompañando a ciertos árboles y cuyo dibujo de sombras apreciaba mucho y le gustaba fotografiar. También el parasol es su objeto de atención, ¿no? En invierno, en la playa del Cabo de Gata, en Almería, todavía pueden verse estas ligeras construcciones, ¿no?, estas estructuras metálicas que, sujetando una vieja tela, sirvieron de cobijo a los pescadores, ¿no? Entonces, aunque son sombrajos que tuvieron, pues bueno, su misión, digamos, en la época estival, en días esporádicos del otoño, bueno, pues todavía siguen proyectando su sombra a lo largo de todo el año. Tan solo un parasol parece configurar estas obras de Campo Baeza. En ellas, el programa queda relegado en un basamento que sirve de apoyo a la liviana cubierta, ligero hacedor de sombras, equivalente sólido de los emparrados y toldos de la arquitectura popular, ¿no? Y es entre ambos planos que la persona se posiciona para otear el horizonte. Pero arquitectos como Le Corbusier han desarrollado una auténtica y genuina arquitectura de la sombra. En la India, su obra se configura entre dos tipos de sombra, ¿no? Una que es la sombra de la escala mayor, que resuelve los imperativos de la naturaleza y los requisitos representativos, y otra en escala menor, ajustada a las funciones del hombre. Las villas Sadabai y la villa Shodan en Ahmedabad son claros ejemplos de esta arquitectura de la sombra. Si la primera canaliza sus espacios profundos en crujías paralelas, la segunda se escamotea entre la inmensa jaula que el sistema dominó define como primera escala, aquella que resuelve a priori los condicionantes térmicos. La Torre de las Sombras, uno de los signos de que Le Corbusier levantara en la explanada del Capitolio de Chandigarh, nos muestra esta primera escala antes de que el hombre la habite. La construcción es una jaula vacía, capaz de controlar la luz. Un ensayo extraordinariamente sintético con el que investigar soluciones arquitectónicas idóneas para la definición de la sombra o protección, ¿no?, con la sombra. Este volumen no tiene programa, está orientado a los 4 horizontes, con una coronación que, sin embargo, sí que se gira según los ejes de los edificios principales que hay en el Capitolio, coincidiendo además con la dirección del viento de los monzones. Su fin es el de encerrar un espacio para la contemplación, erigiéndose en uno de los signos solares que referencian el transcurso del tiempo y actuando ciertamente como un verdadero modulador de luz. Con la Torre de las Sombras, la vieja celosía árabe se eleva al rango de arquitectura. Las sombras que provoca sirven para cualificar un interior reservado, sagrado, fresco y placentero. La idea de tamizar la luz está presente también en la arquitectura de Luikán, pero materializada de otra manera y con diferentes procedimientos. Preservar el interior oscuro, envolviéndolo mediante un muro espeso, es lo que plantea el arquitecto. Muro a dos caras distanciadas, cuya principal misión es atrapar la luz para volcarla al interior, pero modificando su efecto deslumbrador, ¿no?
La franja que queda entre medias actúa entonces como filtro y alberga espacios sirvientes a los que el arquitecto pues, presta como mucha atención también. Son arquitecturas cuyas fachadas máscara velan la verdadera configuración de las ventanas interiores, sin renunciar a compartir un doble rostro de rasgos bien diferenciados. Claro, la analogía de la sombra y silueta con máscara es inmediata. Ambas aparecen cargadas de identidad y posibilidad, en muchos casos, como hemos visto, de suplantación de la personalidad. La idea de ocultación, al cubrir el rostro, nos incita también a vincular la máscara con celosía, ambas relacionadas con la sombra y con el mirar sin ser vistos. El espacio entre máscara y rostro, entre maravilla y arquitectura, es siempre dominio de la sombra, lugar de tránsito que vincula el dentro y el fuera de un modo físico, pero también psicológico. Infinidad de máscaras invocatorias o protectoras, usadas por pueblos primitivos a lo largo del planeta. Son objetos hasta cierto punto mágicos que definen un umbral a través del cual pasar y poder acceder a un mundo no visto que pertenece al más allá. Las máscaras están hechas de lo que excluyen, pero al mismo tiempo de lo que incluyen, del fantasma que tienen dentro, del cuerpo que siempre andan buscando, como escribe Ángel González, siendo su gran enigma el balanceo entre lo visible y lo invisible. Dualidad desvelada en esta pintura, Cabeza negro y plata, de Juan Navarro Valdeveg, que en realidad es una máscara. Máscara que hace referencia en su mitad derecha a lo invisible, por lo que invoca o representa, a través de su función mágica e ilusoria, pero también por lo que oculta dentro de ella, el enigma que queda encerrado en la sombra. La otra mitad cuenta la otra cara, el envés, aquello que incluye, aun siendo lo que está afuera, el paisaje que ella misma mira. Máscara reversible que permite el colocarse dentro y fuera de ella, en algún lugar donde se superponen lo visible y lo invisible, la vida y la muerte, lo incluido y lo invocado, al que mira y lo que es mirado. La sombra, asociada a la muerte, es una acepción difundida y aceptada. El arquitecto Bouley así lo entiende cuando afirma categóricamente, en su libro Ensayos del Arte, dice: lo que yo llamo arquitectura de las sombras, y se refería a sus cenotafios y a sus proyectos funerarios, pues es un descubrimiento artístico que me pertenece, ¿no? Y que brindo a quienes me sucedan en la carrera de las artes, ¿no? Entonces, el interés por dotar de carácter a su arquitectura va más allá del propio diseño de esta, ¿no? Su desvelo afecta al modo de representarla, ¿no? Entonces vemos como en ese dibujo, en esa perspectiva exterior, la luz que provoca la dramática sombra sobre la superficie de la esfera proviene en realidad de un plano inferior al que dibuja el horizonte. Esta sombra imposible pertenece al mundo subterráneo, ¿no? Es sombra de una luz enterrada, que supone una posición del sol más allá del atardecer. Al exterior, esta gigantesca esfera representa la Tierra. En su interior es el universo. Cuando fueras de noche, el gran astrolabio que pende en el centro mismo de la esfera ilumina como un sol absoluto el inconmensurable espacio interior. Por el día, la luz entra en el edificio a través de infinidad de perforaciones, ¿no? Que recrean la bóveda celeste, definiendo un espacio oscuro de noche estrellada. De este modo, Bouley invierte el estado del día y de la noche, de la luz y de la sombra, expresando en términos arquitectónicos una vía de doble sentido, ¿no? Entre la vida y la muerte, o simplemente la certeza existencia de una vida tras la muerte. Y volvemos a sombras tramadas, ¿no? En fotografía y en arquitectura, porque me gustaba traer este umbráculo, ¿no? El umbráculo de Cercedilla, que es obra de los arquitectos Javier Bellés y María Luisa Sardá, donde la sombra se ordena, una urdimbre absoluta que evoca la imagen del bosque, en el que se inserta. Claro, los arquitectos describen su umbráculo como un bosque racionalizado que proyecta sombra en el propio bosque, un entramado sistemático de listones y tablas que, protegiendo los pabellones, devolviera la umbría robada. Claro, el andaviaje geométrico queda aquí también unido inevitablemente a objeto y sombra. En estas series del artista americano Brice Marden, la luz es la nota dominante, pero materializada con el dibujo de sombras que se proyectan en profundidad y sucediéndose en planos paralelos al papel, ¿no?
La manera de disponer las sombras y los negros en la obra de Pierre Soulages también está sujeta a la idea de trama, ¿no? El equilibrio de tensiones entre masa y estructura, siempre negro, de sombra y fondo vacío, en blanco de luz, convierte a la tela en su propio espacio diálogo, tensionado, que dota a toda su obra de un ambiente tenebrista, ¿no? Como apunta Greenberg, una radicalización del tradicional concepto de claroscuro, ¿no? La obra de Soulages siempre está marcada de principio a fin por el uso recurrente, sistemático y consustancial del negro. Esto es llevado al extremo en sus series, sus pinturas Autre Noir, también que son también de gran formato, ¿no? Y como dice Saura, ¿no? Es un arte óptico destinado a la oscuridad contemplativa, ¿no? Que no puede existir sin ella, que es anulación del espacio para ser el cuadro entero, espacio de noche oscura. Claro, en esta obra de José Guerrero observamos mucho, ¿no? de lo dicho en Soulages, ¿no? O percibido, ¿no? A través de las obras de Soulages, sobre todo la primera, se ven de un modo diferente, ¿no? Como más lírico o más romántico, ¿no? Quizá porque se manifiesta mejor, ¿no? La exaltación de ese negro, ¿no? Quizás por la ausencia de esa radical geometría, ¿no? O quizás por la contención, ¿no? De ese contraluz que leemos casi como figurativo, ¿no? Tal vez, ¿no? Porque reconocemos en él la grandeza de la naturaleza o de aquellos paisajes que llevamos dentro. Y estos son los estudios de Blismarden, de Jaime Lorente, de Piagazzolla, ¿no? Donde observamos la presencia de elementos vegetales, de ramas secas, incluso de árboles, ¿no? Elementos de figuración indiscutible que comparten espacio en la habitación y en los cuadros, ¿no? Convirtiéndose de nuevo en una inspiración y unas buenas referencias, ¿no? Y que vuelven a ser como hacedores de sombras. Entonces, lo que voy a hacer ahora ya es pasar a mostraros, bueno, unos relatos gráficos más personales, ¿no? Que son, bueno, un desarrollo, ¿no? De, como decía Carmen, ¿no? Que no me gusta, creo que ser pintor o pintora es mucho más, ¿no? Digamos que pinto y dibujo, seguro que como muchos de vosotros, y pues dibujo o pinto pues por lo que me aporta, ¿no? Porque me aporta mucho, porque creo que es una manera de posicionarse en el mundo, que además como docente, como he comentado antes, y como arquitecta, y creo que es eso, una forma de tomar partido. Entiendo que igual que fotografiar o igual que escribir, y me gusta efectivamente el entreno, ¿no? El entreno del dibujar en el viaje. Parece como que cuando dibujas mucho, dibujas cuando viajas, los lugares como que se te meten dentro, ¿no? Creo que se fijan otras percepciones, no solo visuales. Uno recuerda si era por la mañana, por la tarde, si hacía frío, si hacía calor, cómo olía. Creo que se graban otras cosas. Claro, son dibujos rápidos para retener, pero lógicamente rápidos porque no siempre en el viaje hay tiempo para dibujar, ¿no? Entonces, decíamos, también comentaba Carmen, ¿no? El dibujo de observación, ¿no? Que es el reto de siempre, es que hay que dibujar tal como es. Bueno, es que al final, ¿no? Dibujar tal como es, en el dibujo queda mucho de uno, ¿no? Porque dibujar tal como es, en el fondo es dibujar tal como se ve, ¿no? Entonces empecé, claro, empecé una serie entre medias o al final, estos recorridos que denominé itinerarios de tinta, y que estaba pues eso, muy marcada por esta fascinación por las tintas, por el mundo de las sombras, por el tema oriental, ¿no? Y también por el paisaje, ¿no? Y por el paisaje enmarcado, identificando marco y mirada como umbrales, porque la mirada, entiendo yo, como es como la primera apropiación del paisaje, ¿no? Entonces empecé como a componer con tintas, ¿no? Como se compone con sombras, sin renunciar a la figuración de sólidos y vacíos, de tierras, de aire o de luz y de sombra, ¿no? Entonces, claro, son dibujos que en realidad
son como itinerarios del recuerdo, ¿no? Del viaje, donde pues, los paisajes evocados se recorren muchas veces en el hacer, como que se van restituyendo o van apareciendo, pero también muchas veces en el errar, ¿no? En quitar y desechar, ¿no? Me interesa el tema de trabajar con el proceso y dejar como que las cosas aparezcan, jugar con la experimentación, con el azar, y casi siempre no sé, me salen como muchos dibujos con horizontes solapados, ¿no? Donde se puede entender como el cerca y el lejos, la mirada muy en horizontal o la mirada muy desde arriba, ¿no? Entonces, bueno, creo que es bonito como pensar que al final la imaginación, digamos que suple, ¿no? el detalle olvidado, ¿no? Y esa inexactitud de la memoria, ¿no? Queda como superada, ¿no? En la memoria que siempre dice aquello no ocurrió, ¿no? Entonces sucede como que esos paisajes, ¿no? Marcados por las vivencias o por el pasar por ello, pues pueden ser reconstruidos, reinventados, como en una narración gráfica, ¿no? Entonces, bueno, pues estos territorios inventados, ¿no? Que es al revés, ¿no? Es como que empiezan a aparecer recurrentemente, bueno, o estructurar, o a lo mejor es que están dentro, ¿no? Y el paso del tiempo hace que estos paisajes como que se materialicen, se solidifiquen y se mezclen, ¿no? con el sendero, ¿no? Y se confunda uno si ha sido transitado, ¿no? Si es así, o como ¿no? Esta tinta que a mí me gusta llamar romana y que me recuerda como la anterior, ¿no? A las tintas de Víctor Hugo tan sugerentes, ¿no? Entonces, dentro de esta serie de itinerarios de tinta, pues hice también un montón de estas que les llamé paisajes minerales, que eran cajitas de minerales, y por eso lo llamé así. Y porque además hice un montón, llené un paramento con cientos, ¿no? de cajitas de paisajitos de papel, y me parecía divertido también el trabajar como con el juego, el cambio de las escalas, ¿no? El tener unos formatos de un tríptico de 3 metros por 0,70 frente a estas de 4 por 4 centímetros, ¿no? Entonces, claro, decíamos, o sea, ¿cómo puedo contar un sendero que sube, atraviesa una sombra y llega a unos espacios gemelos? Pues nada, eso es posible si aparece, ¿no? Si con 3 patulazos y brochazos, pues surge, ¿no? Entonces, pues eso, el trabajar con el vértigo, redirigiendo, también el papel va pidiendo, ¿no? O sea, los primeros trazos, digamos que llevan al siguiente, o el modular tonalidades también, o necesito 3 vacíos aquí. Bueno, pues es un poco como un baile, ¿no? de componer en ese papel. O en ¿no? Que fue también una pintura que con muchos, la verdad es que con mucho proceso, ¿no? Porque el reto era que había que trabajar con tintas sobre madera, que me resultó muy difícil, porque primero había que hacer un preparado del plano, y claro, la tinta es fantástica porque se expande, ¿no? Entonces aparecen de pronto cosas fortuitas que claro, que son como de pronto encuentros, ¿no? Que aparecen sobre el papel. Pero sí que es verdad que la idea esta del gesto en zigzag es como recurrente, ¿no? Y terminar abajo como con lo sólido, el peso, que es casi como visto en alzado, ¿no? O esas oscilaciones, ¿no? Donde parece que uno está como más volando, está como más como más más metido, ¿no? en ese paisaje, pero casi siempre, ¿no? Yo creo que estos paisajes un poco más de la imaginación son como desde lejos, ¿no?
Y hay una cosa divertida, que por eso he puesto ese postcito ahí arriba, que me encanta hacer, que es ir en el coche, es como un entreno, ¿no? Ir en el coche con un cuadernito e intentar hacer dibujos con movimiento, ¿no? Entonces es interesante pensar que hay como 3 momentos, ¿no? Hay un paisaje lejano, bueno, que se mantiene constante, bien, constante en el sentido de compositivo, o sea, la montaña, tal, compositivo y de color, o hay unas constantes ahí. Hay un plano intermedio que también perdura, pero el primer plano es el que, boom, hay que rápidamente fijarlo en el papel y lo que dé tiempo, y o sea, que la mirada retenga lo que no da tiempo. Y en ese transcurso, entonces yo creo que ese entreno recurrente, yo creo que ha modelado un poco también esta manera de hacer, ¿no? Bueno, entonces, hice otra historia, claro, cómo no, las sombras, el ir recopilando sombras, por espacios interiores y exteriores, ¿no? Descubrir, por ejemplo, que si el lienzo, que era un poco el receptor, ¿no?, para enmarcarlo y para, digamos, aislarlo, para pararlo, pues se ponía en horizontal, pues de pronto todo aparecía teñido de azules, ¿no? Entonces, era bonito descubrir como que de esa realidad que a lo mejor se vive muy cotidianamente, pues de pronto pues las transparencias, las sombras o los reflejos pues provocan unas ensoñaciones que hasta que uno no se para un momento y dice voy a ver otra cosa, ¿no? Pues no aparece, ¿no? Entonces, pues también era bonito el recorrer y componiendo con 2 tipos de luces, ¿no? La luz del sol, pero también con la luz de los espejos. Y pensar, ¿no?, el reto, ¿puedo contar un espacio con las sombras que por él acontecen? Bueno, se quedó ahí como una especie de intento o de proceso o de relato que ahí quedó, ¿no? Pero claro, enseguida empiezan de nuevo a aparecer otra vez los mismos temas, ¿no? Los mismos temas de sombras, de tintas, de fuera, de dentro, de paisajes. Entonces, lo que hice después, ¿no?, con esta serie, a la que llamé Allanamiento de mirada, que era una invitación como de entrar, era una invitación a entrar sin trabas en la mirada ajena, ¿no?, la mirada del que pinta o dibuja, ¿no? Era también la construcción de un doble relato entre la mirada y la casa como moradas, ¿no? Entonces, esto lo voy a pasar porque, claro, es una composición de muchos tipos de dibujos, porque, claro, cuando uno dibuja recurrentemente un espacio, pues claro, por supuesto, claro, como una ensoñación grandilocuente, unas sombras, aparece apenas una construcción, o otra vez un cerca, un lejos, un espacio en sombra, ¿no? Un espacio. O el intentar superponer en el mismo dibujo diferentes espacios, una entrada, o sea, diferentes espacios superpuestos, pero no solamente eso, sino hacer también en el mismo dibujo un relato de una trayectoria recorrida hasta llegar a un punto fijo, ¿no?, o determinado. Bueno, también el pensar, ¿no?, el recorrido por el coto, ¿no?, el coto del palacio, en días de lluvia, en días de calor, en días de verano, ¿no?, y que se superpongan un poco en estos dibujos. Entonces, creo que me interesan muchísimo los procesos, o sea, creo que lo divertido está en el hacer, en cómo las cosas se configuran. Y creo que el razonar a través del dibujo pasa por momentos en que no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Sí se sabe que yo quiero una secuencia, pero a lo mejor lo que quiero es una superposición de cosas, o a lo mejor resulta que yo estoy aquí en este espacio, pero resulta que esta escalera que baja está allí atrás al fondo. Entonces, esa manera de solapar de un cerca y un lejos, o estos espacios que son desde dentro y desde fuera a la vez, bueno, pues creo que es una manera de, es una manera de hacer que creo que al final hay 2 maneras, ¿no?, de trabajar. Hay muchas maneras de trabajar, pero yo me planteaba, ¿qué es mejor?
establecer un itinerario, un dibujo de una secuencia de dibujos o establecer una superposición en un solo dibujo, ¿no? Bueno, pues esas son las cosas que aparecen en todas las... Vamos bien. Bueno, claro, por ejemplo, el desdoblarse, ¿no? Este espacio es un poco este espacio. Entonces, el pensar que este espacio se desdobla según se recorra, pues puede ser bonito, ¿no? Interesante. O el hacer estas pruebas con colores, ¿no? Con percepciones rápidas, que siempre tiene que ver con los contrastes, ¿no? Con la luz, con la sombra, con los espacios cobijados, con los fríos, con los cálidos. Bueno, y estos, digamos, como que eran un poco más los finales, ¿no? Que claro, es el día, pero podría entenderse también, ¿no? Como la noche, ¿no? Superponer los días y las noches. Estos espacios porticados donde las habitaciones se salen al aire, ¿no? Al cielo. Bueno, con estos trazos también. Creo que es bonito el intentar, o es un reto, ¿no? Es un reto el decir, no sé si contarlo desde dentro o desde fuera, ¿no? No sé si posicionarme aquí dentro, en el espacio cálido, o posicionarme de lejos, ¿no? Y no sé si contarlo de día o de noche. Entonces, parece que como esa indecisión al final te lleva a decir, bueno, voy a intentar superponer todos los estados, ¿no? Que pueda. Bueno, esto es que intenté luego hacer, encerrar en cubitos de metacrilato y hacer sombras de luz, pero bueno, en realidad acabo aquí con una parte como muy, a lo mejor marginal, parcial de mis relatos, ¿no? Pero así acabo. Si queréis comentar o preguntar o contar, pues ya está. Bueno, yo querría sobre todo agradecer la conferencia que nos has dado, porque me ha parecido preciosas las imágenes que nos has mostrado y muy inspirador. Muy bueno, ha sido un disfrute estar viendo todas estas imágenes desde el principio hasta el final. Y yo, como soy docente de expresión gráfica, me pregunto si todos estos conceptos, que me parece que hay mucho concepto y muy denso, ¿no? Si es fácil transmitir todas estas ideas a los estudiantes en el marco de las asignaturas de arquitectura y hasta qué punto los alumnos se hacen partícipes de todas estas ideas para luego trasladarlo a su aprendizaje. Pues claro, yo creo que el tema de las asignaturas gráficas, que a mí me fascina. Además, los chavales en primero están como muy receptivos. Es verdad que hay que retar, ¿no? Hay que retar un poco. Y de hecho, fíjate, todo este tema de las sombras surgió por un tema casi docente, ¿no? Que un año yo pensé, quiero plantear algo que en cierto modo les resulte
que sea muy eficaz, ¿no? Que le resulte. Entonces les dije, vamos a hacer transferencias de sombras al papel, traeros objetos, plantas, tal. Y de pronto fue alucinante porque claro, era un reto, o sea, ir con un papel en blanco, era un reto. Primero componer sobre el papel, luego la espacialidad. Si se ponían 2 focos de luz, pues ya había diferentes atenuaciones de la sombra, ¿no? Entonces se conseguía una espacialidad. Enseguida había como unas referencias como muy orientales, porque podían ser dibujos hipersintéticos. Luego era facilísimo, porque casi sin saber dibujar, enseguida, boom, hacían como un avance. Entonces, yo creo que esos retos, sí, yo creo que es interesante proponerlos y siempre, hombre, también cada uno, yo siempre digo lo mismo, creo que a dibujar se aprende siempre es cuestión de tener un mínimo de interés, y también creo que cada uno tiene una manera de hacer, depende del carácter de cada uno. Pues hay quien es más expresivo, más rápido, y hay quien es milimétrico, que trabaja con técnicas, lápices más duros. Entonces, pero sí creo firmemente, de verdad que es muy importante en la formación, porque se estimulan, creo que a través del dibujo o de la pintura, creo que es un reto, o sea, es como hacer un proyecto, ¿no? Es una toma de postura, es un resolver un espacio papel, es un componer. Entonces sí creo que es muy, muy bueno, y además me parece que no hay dibujo mal hecho, o sea, el dibujo peor es el que no se hace, ¿no? Que yo siempre digo, no, es que no, hay que tener un punto de complacencia, ¿no? O sea, lo importante es dejarlo, porque es un rastro, es una huella como que queda ahí, y que realmente te significa a ti, te ayuda a entenderte a ti mismo, y por supuesto a través del dibujo se aprende muchísimo de todo. O sea, dibujando, cuando realmente uno dibuja algo es cuando realmente lo está entendiendo, ¿no? Es que ya es muy tarde, Alejandro. Pobres, menuda charla. Tienes que comer. No, lo que es muy interesante, solamente hay una cosita, es la cantidad de referencias, cantidad de matices, de cómo, en otras clases lo decimos también, ¿no? La transversalidad con la arquitectura, ¿no? Con todas las disciplinas artísticas, es que todo tiene que ver, todo está relacionado, todo se aprende, todo se puede aplicar, todo se puede entrecruzar, y todo lo que se ve aquí de pintura, de cine, de fotografía, incluso por ahí se anunciaba algo de poesía al principio, ¿no? Del texto, pues realmente es como una invitación a ser muy, muy curioso y a mirar en todas las disciplinas artísticas, porque en todas hay mucho, mucho que aprender. Carlos. ¿Cómo se enchufa esto? Perfecto. Sí, se oye, ¿no? No, pues yo me sumo un poco, no, tampoco tengo una pregunta, es un poco el comentario de Angélica y de Alejandro. Yo creo que es una charla muy, muy inspiradora, ¿no? Para todos nosotros, sobre todo también para recordarnos que también a los mayores, que tenemos que seguir dibujando. Cuando se está a gusto me gusta continuar un poco más. Ya vamos a cortar, no quiero enrollarme. Pero sí que es verdad que lo que has dicho ahora me sirve también un poco, porque lo decimos mucho en clase, no también como tú, que el peor dibujo, como has dicho, es el que no se hace, ¿no? Sí. Entonces, hay una especie, estamos todos atenazados, es verdad, ¿eh? Lo digo por mis alumnos, en fin, yo estoy en cuarto ahora, en quinto, he estado por todos los sitios, algunos que están aquí en la sala, la mitad me conocen, la mitad todavía no. Es verdad que estamos muy atenazados, ¿eh? Y el alumno está muy atenazado, porque están pensando que dibujan mal, ¿eh? Y cuando no es así, ¿eh?
Y es verdad que los profesores en cursos superiores decimos que mal tal, pero no dibujan mal, sencillamente saben dibujar, porque yo les he visto dibujos del Panteón de Roma que han ido con una expresión gráfica y tal, dibujos fantásticos, y llegan a cuarto y quinto y no sé qué les pasa. Entonces yo creo que allí tenemos que hacer un esfuerzo, ya sé que me estoy enrollando, pero al hilo de tu fantástica conferencia, lo que quiero que hacer es una especie como de, no sé, como de llamada a todos conjunta de que el alumno tiene que tener esa ilusión por el dibujo y como herramienta de conocimiento, ¿no? Y no podemos perderla tanto de una manera plástica, artística, manual, como también en segundas secuencias de manera más digital, ¿no? Entonces, bueno, sin más, que quería felicitarte por la fantástica conferencia y animar a los alumnos a esta cosa tan bonita que el peor dibujo es el que no se hace, ¿no? De verdad, chicos, o sea, el dibujo, más aún ahora que estáis como metidos en vuestra trayectoria académica, yo creo que, como dice Carlos, es que nadie dibuja mal, porque además es que para nosotros el dibujo no es un fin, es una herramienta. Es algo que nos sirve para algo. Entonces, si olvidamos que el dibujo tiene que ser bonito o feo, pues ya está, es que uno dibuja con los pies si quiere contar algo. Entonces, de verdad que... y luego también es verdad que en el dibujo dejaros llevar, porque surgen muchas cosas que no os esperáis. Y creo que yo sí os animo a dibujar siempre que podáis. Y claro, yo a lo mejor es que no soy tan buena fotógrafa. Yo creo que la fotografía también, oye, se pueden contar y se pueden hacer relatos de viajes súper bonitos. Pero yo creo que el dibujar en un viaje, por ejemplo, es como ralentiza, digamos, el aprendizaje de lo que estás viendo. Es diferente llegar a un sitio y hacer 50 fotos, a estar mirándolo, y, o sea, como un personaje con el que estás hablando, ¿no? Y entonces estableces ahí como una entre el papel y esa. Creo que tiene muchas facetas y creo que además que es que nosotros nos movemos en el mundo gráfico, que es que componemos con imágenes, ¿no? Pues ya está. Vamos a comer entonces. Y solo una cosa, esta es la segunda conferencia del ciclo, hay 2 más. ¿Vale? Lo único que deciros es que creo que se han distribuido los carteles de las 4 y había como 2 fechas, las 2 fechas siguientes están movidas. Entonces ya os avisaremos con tiempo de la conferencia de Franco y Pemán, que será el 16 de abril, aunque en el cartel que se mandó era el 30, el 16 de abril. Y luego la de Selgas y Cano, que será el martes 14 de mayo. ¿Vale? Pero bueno, mandaremos los carteles y os animamos a que vengáis, claro. Siempre se aprende mucho en estas cosas. Bueno, gracias.